solo porque lo pidieron, lo exigieron. El día de hoy les traigo ante ustedes la guía definitiva para hacer un gran personaje, un personaje inolvidable, un personaje por el que el lector pueda sentir empatía y un personaje que lleve a la historia a un pico de tensión. La verdad es que lo han estado pidiendo mucho desde el video acerca de cómo hacer un primer capítulo exitoso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Traemos ya el del personaje porque es un video que va a ser entretenidísimo, porque vamos a tocar todos los aspectos más importantes de una manera no superficial, sino nos vamos a meter para que de esa manera puedas sacar todas las herramientas necesarias para que tu personaje triunfe desde el primer capítulo hasta el último capítulo del libro 10 de tu saga. Hola, ¿cómo estás? Soy Juli Bonfire. Si ya me sigues aquí o en TikTok, has cumplido tu misión. Sin embargo, si todavía no tienes eso de tarea, porque vamos a ir agregando tareas a estos grandes capítulos para que de esa manera al final de este video ya tengas una guía escrita, no solo visual, para que puedas terminar de crear un gran personaje. ¿Por dónde comenzar? Pues bueno, vamos a comenzar desde el inicio. ¿Cómo introducir a un personaje y que salga bien? Como hablamos mucho de este tema en el video de cómo crear el mejor primer capítulo que puedas hacer, la guía definitiva, la verdad no me voy a explayar mucho, pero como te lo mencioné en ese video, sí o sí necesitamos conocer al personaje en su vida diaria, pero deseando algo. Es decir, en el primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo inclusive, los primeros capítulos que formen el primer 25% de tu historia, tienen que ser capítulos donde podamos conocer al personaje en una vida que está bien, ¿sabes? O sea, es una vida en la que él ya está muy conformado, muy sentado, ya sabe que aun cuando no es la vida perfecta, cree que ya está en su mejor momento, como que la vida simplemente sigue, pero hay algo que él quisiera obtener, hay algo que le gustaría encontrar, hay algo que le gustaría conquistar y que simplemente no puede. Esto lo que va a generar es principalmente un conocimiento del personaje y un punto de empatía. Vamos a poder entender que si el personaje no puede lograr esto, es por esto, y es aquí donde tenemos que introducir los tres conceptos que también te platiqué más en el primer capítulo, que es la carencia, el deseo y el fantasma. La carencia es ese algo que tu personaje quiere tener, es ese deseo, vamos a llamarlo deseo también. Por otro lado tenemos lo que es la debilidad. La debilidad es simplemente ese algo que impide que obtenga su sueño, que tenga su deseo hecho realidad. ¿A qué nos referimos con debilidad? Puede ser una persona, puede ser un miedo, puede ser una condición de vida. En los Juegos del Hambre, la debilidad de Katniss es Prim, por eso es que ella no se puede escapar y huir de los Juegos del Hambre. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a su hermanita. La carencia de Katniss en este caso sería escapar. Y el fantasma, como ya lo habíamos comentado también en ese video del primer capítulo, y de hecho platico mucho de esto en TikTok, así que venme a seguir a TikTok. El evento canónico del personaje es ese algo que va a estar actuando como deseo, que el personaje carga y arrastra consigo esa piedra como el pipila, que hace que el personaje no pueda avanzar del todo a nivel psicológico. Sin embargo, también hay muchos escritores que cometen el terrible error de o sobreexplicar o no explicar nada. Es decir, o tenemos una solución sobresaturada o completamente insaturada. Y lo que sucede aquí es que necesitamos encontrar este punto de equilibrio entre lo que necesitamos saber del personaje y lo que no necesitamos explicar de inmediato del personaje. Resulta que no necesitamos saber de qué color son sus calcetas. Tampoco necesitamos saber de qué color es su edredón, a menos de que de verdad sea un punto importante. A esto le vamos a llamar la ley del iceberg. Y siguiendo con este hilo en donde estamos intentando introducir bien al personaje, el saturar de información lo que va a quitar es la emoción de poder conocer más. Es decir, de hecho hace poco me llegó en TikTok un comentario así, por supuesto le respondí porque yo respondo todos mis comentarios en todas mis redes sociales, pero la cosa es que este comentario era algo así como deberíamos de poner un Google Doc para que todo el mundo pueda entrar y ver las fichas de los personajes y entender sus emociones y entender sus personalidades y saber cómo es físicamente. Y evidentemente esto es una terrible idea, pero te voy a explicar por qué y cómo podemos sustituirlo. Resulta y resalta que este tipo de Google Docs lo que hacen es quitarle el trabajo al escritor. De hecho, que le contesté algo así como de, mejor para que el escritor no gaste tiempo haciendo escenas, que mejor solo suba a un Google Docs de escaleta. Resulta que presentar el personaje es una de las partes más importantes y complejas, lo que va a definir si un escritor puede o no llevar la trama con el personaje que tiene. Y el hecho de sacarnos toda la información de golpe y decirnos, mira, este es su personalidad, este es su trauma, este es su color favorito, este es su novio, lo que nos va a quitar es la oportunidad de nosotros, a través de los ojos del personaje, comprender su mundo, su contexto y su personalidad. En este sentido, el narrador va a jugar un papel muy importante. Decídelo bien. Tengo muchos videos hablando del narrador. Si quieres que te hable de cómo hacer el narrador, déjamelo en comentarios. Pero aquí la cosa está en que no importa qué tanto tengas de información de su personalidad, no importa si sabes su orden de Starbucks, si no lo sabes introducir de la manera adecuada. Y la manera adecuada no es decirnos de, hola, yo me llamo Juanita, tengo 25 años, tengo 39 hermanos, mi papá tiene 80. No sirve. No es algo que vaya a captar la atención del lector, porque le estás quitando la oportunidad de en estos primeros capítulos comprender quién es. Es decir, nos estás explicando pero no nos estás mostrando. Es mejor poner una escena en la que, si el personaje tiene 39 hermanos, mostrarnos una escena de cómo es el desayuno en su casa. Estos primeros capítulos
también van a ser de suma importancia, porque es aquí donde nos tienes que introducir al motivante. Es decir, si ya tienes la carencia, la debilidad y el fantasma, los cuales son los más interesantes a descubrir en el primer capítulo, ya a partir del final del primer capítulo en adelante tenemos que ir construyendo un motivante. Si no hay una razón para salir de la zona de confort, no lo va a hacer. Recordemos, también te hablo mucho del llamado a la aventura. Es este punto en el que el personaje va a tener que decidir entre si lanzarse o regresarse, y el personaje siempre va a tener que decidir lanzarse, y eso es también parte de lo que hay que construir en estos primeros capítulos, la razón por la que se va a lanzar a la aventura. Es decir, por qué Katniss se ofrece como tributo para ir a los Juegos del Hambre, porque en el primer capítulo construimos que ella le encanta cuidar a su hermanita. Es decir, resumiendo de una manera muy resumida este capítulo, enséñanos al protagonista en su vida diaria pero deseando algo, introduce debilidad, carencia y fantasma, métenos a un motivante, sigue la ley del iceberg y muestra más que estarnos diciendo. Fantasma va a ser ese algo que haga que casi no acepte el llamado a la aventura del personaje, es decir, va a ser ese miedo constante que haga que el personaje diga de no puedo o no quiero y por eso no lo he hecho. En otras palabras, ¿por qué el personaje está tomando tu aventura ahorita? ¿Por qué no la tomó 20 años atrás? ¿Por qué no la tomó hace 3 horas? ¿Por qué no la tomó el día anterior? Es decir, en tu primer capítulo, y de hecho te lo doy mucho de consejo en los videos que subo a TikTok, es enséñanos al personaje en un día feo, en un día en el que las cosas no le salgan bien y no tenga de otra. Un libro que ejemplifica muy bien cómo hacerlo es Una herencia en juego, en donde tenemos a la protagonista en su vida diaria pero deseando algo y en un día que le va muy mal a la pobre chiquilla y que entonces la obliga a que cuando la aventura aparezca, ella tenga que lanzarse. En esta decisión pueden o no participar los fantasmas, pero si participaran sería algo increíble y haría que el capítulo reluciera mucho, porque entonces se obtiene esta estructura muy circular entre lo que ya nos enseñaste en el primer capítulo está construyendo que en esta siguiente parte sea interesante. Necesito que recuerdes de una manera muy activa que las fallas y los miedos y todo esto que hace al personaje sentirse débil es lo que va a hacer al personaje sentirse vulnerable y que va por ende a generar empatía. Es decir, ya sé que tu personaje es una super bad girl que no tiene feelings y que está lista para romperla, pero la cosa es, no importa qué tan villana, antivillana, antiheroína o cualquier cosa quieras que sea tu personaje, tiene que haber una razón para empatizar, y entonces no necesariamente lo tienes que poner en el primer capítulo, tampoco necesariamente en el llamado a la aventura, pero tienes que irlo construyendo desde este momento. Es decir, desde este momento danos una razón para empatizar con el personaje. Yo te recomiendo mucho que si por ejemplo tu personaje es una mala persona, es decir, ya sea una antiheroína o que simplemente sea mala por naturaleza o que en su historia juegue el rol de una persona negativa o una persona grosera o una persona de esas que es como de mejor aléjate, nos des una razón para no alejarnos. Con estos 2 capítulos, mi mejor ejercicio que te puedo dar es, vas a agarrar tu cuaderno de escritura y lo primero que vas a hacer es dividir tu hoja en 8. Yo ya tengo un super video donde te lo explico de una manera muy breve y muy padre. Si quieres que aquí me venga a explayar acerca de cómo planear tu historia en una sola página, déjamelo. Pero básicamente vas a dividir tu hoja en 8 y vas a contestar los cuadrantes 1, 2 y 3. El cuadrante 1 va a ser donde pongas la información más básica en punto de partida de tu personaje. El segundo va a ser donde pongas el deseo y debilidad. Y el tercero va a ser donde pongas el llamado a la aventura. Vamos a guiar bajo la estructura de tengo un personaje que vive de esta manera pero deseando algo y es por ende que decide lanzarse a la aventura. Los primeros 3 cuadrantes. También te vas a hacer la pregunta de qué es lo que impulsa la vida de mi personaje y qué es lo que define la vida de mi personaje. Es decir, vas a anotar pregunta 1 y pregunta 2 y vas a responder las 2. Este capítulo lo puse aquí y no antes, es decir, en introducción al personaje o en el llamado a la aventura, porque aquí en el desarrollo de la historia es donde más lo vamos a poder conocer. Básicamente es darle rasgos humanos a tu personaje para que se sienta como humano y no como un personaje que salió de tu cabeza porque tú tuviste algún trauma o alguna idea super cool y quisiste compartirla con el mundo. Lograr un gesto que signifique algo y que incluso si no significa nada, nos ayuda a identificarlo en ciertas situaciones para que cuando llegue el momento tengamos ese simbolismo. Y por amor de Dios, dale un defecto. Los primeros capítulos hasta el llamado de la aventura son plenamente para conocer al personaje. No necesariamente nos tienes que enseñar ni su peor ni su mejor cara, simplemente son las bases antes de la aventura. Pero ya en la aventura es cuando tenemos todo el espacio de tiempo para verdaderamente poder conocer a tu personaje y poder de alguna manera llegar a sentirnos como sus amigos. Para que esto suceda, definitivamente necesitamos tener defectos. Es decir, qué chido que tu personaje sea súper bueno en lo que tú quieres que sea. Pero aquí está la cosa. ¿Te imaginas Mulan si Mulan desde el inicio hubiera sido la mejor soldado del escuadrón? Sería súper aburrido. Hombres de acción no tendrían ninguna razón de estar ahí como canción motivante para los Gimrats. Si tú quieres crear defectos, tienes muchas variantes. Puedes hacer defectos que contrasten con el villano, defectos que se complementen con el personaje, defectos que plenamente la historia necesita. Por eso yo te recomiendo que no necesariamente tienes que hacer una ficha de personaje. De hecho, si te das cuenta en mis ejercicios, yo no te he dado una ficha de personaje todavía. Primero hacemos la travesía del héroe, incluso después podemos hacer la escaleta, pero todavía no necesitamos una ficha de personaje. Y tal vez ese defecto puede quedarse, pero también deberías de darle un defecto que la historia necesita. Es decir, no importa que tú
tanto quieras que tu personaje sea una bad girl, si en la historia necesitamos que al inicio no lo sea, no la hagas. Necesitamos ver a tu personaje fallando por dos cosas. Genera empatía, porque recordemos, la empatía aquí está siendo la protagonista. Y segundo, nos ayuda a ver un crecimiento en el personaje. Si tu personaje es perfecto desde el inicio, entonces tu historia va a perder toda necesidad de existir. La protagonista ya no necesita aprender nada. Dale emociones humanas. Es decir, si la carnala necesita estar enojada e incluso es agresiva, déjala. Si la historia lo necesita, permíteselo. Es decir, no porque tú seas un ávido lector necesitamos que el protagonista sea un lector. Yo te diría que si te pudieras quedar con un solo consejo, uno, de todo lo que te estoy contando en estos 30 minutos de video, te quedes con este. Tu personaje tiene que cambiar. Te he dicho que no importa si es trilogía, duología, saga de 20 libros, en todos tiene que haber un crecimiento de tu protagonista. ¿Por qué? Porque si no la historia se va a sentir como un day in my life en la vida de una guardiana de mundos, day in my life en la vida de una princesa. Si tu personaje no cambia, la historia de tu personaje se va a sentir hueca. Porque si tu personaje, y volvemos a lo mismo, si tu personaje es perfecto y no aprende nada, la historia se empieza a volver aburrida. Pero segundo, la historia carece de sentido. Pero este cambio no va a llegar de nuevo por obra y gracia del bien de la trama, sino que tu personaje va a cambiar por la simple razón de que el viaje que hizo lo sacó de su zona de confort. Es decir, recapitulando, el personaje vive su vida muy feliz, deseando algo, pero feliz. Tiene una debilidad, tiene una carencia y entonces en un momento de tensión decide tomar la aventura. A lo largo de toda la aventura el personaje va a estar fuera de su zona de confort, en el área que vamos a denominar como caos, y tu personaje va a querer regresarse muchas veces a su vida de antes, pero o no puede, o no quiere, o hay un bien mayor esperando del otro lado del arco iris y entonces decide quedarse, tiene que quedarse, lo obligan a quedarse. Y entonces a lo largo de este viaje tu personaje va a pasar del área de conformidad al área de caos, al área de conocido a desconocido, al área de yo soy así, al área de cambio. Y entonces el personaje va a estar en esta constante inconformidad con la historia que está viviendo, con la situación que tiene en este momento frente a sus narices. Y esto es lo que va a provocar el cambio. Es decir, el viaje de tu personaje a lo largo de toda la historia. Y no tiene que ser un viaje, ¿sabes? O sea, no es necesario que tu personaje se vaya de excursión. Pero esta historia en la que el personaje es un intruso y que ni siquiera se siente como suya y que simplemente es como una misión que tiene que cumplir, es la que le va a hacer cambiar. Un libro que hace esto de manera magistral es El sótano de Natasha Preston. Te lo recomiendo. O sea, fue de mis mejores del año. Creo que fue el mejor de qué año habrá sido, de 2021. Pero ajá, algo así. Es un súper librazo que explica de una manera muy detallada, que nos da cátedra de cómo hacer un cambio de personaje. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que el personaje cambia, sino hasta que estamos de nuevo en el ambiente que ella conocía antes de la historia. ¿En qué sentido? Tu personaje puede ser tímida. Vamos a decir que tu personaje es tímida. Y entonces tu personaje, tu protagonista, tiene que irse de gira como cantante. Y entonces vamos a irla viendo perdiendo esa timidez a lo largo de toda la historia, pero nosotros no nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a ver que ya se animó a dar un concierto, vamos a ver que ya se animó a presentarse ante el público, vamos a ir viendo que ya se siente más cómoda hablando frente a la gente, y un día va a regresar a su ciudad natal y se va a encontrar dando la misma exposición que dio cuando tenía 10 años en la primaria, y va a decir: Ave María Purísima, hace 2 meses que empecé mi gira, yo no podía hablar en público y ahora es como nadar en el mar. También tenemos la serie de Wendy Darling. Si tú estás escribiendo una trilogía y no entiendes cómo hacer esto de que tu personaje cambie constantemente todos los libros y no sabes cómo hacer este cambio final, yo te recomiendo un montón que lo leas, porque esta es una trilogía en donde todos los libros, la protagonista cambia, la protagonista conoce y llega a un punto en el que la protagonista del primer libro no tiene nada que ver con la protagonista del tercer libro, que pierda cosas. Honestamente suena horrible, yo lo sé, pero la única manera en la que tu protagonista también va a poder dejar atrás lo que es a través de estas pérdidas. Es decir, ponle desafíos que no pueda superar, o que si supera significa perder algo. Ponlo en estas pruebas en donde sea de la persona que yo era en el primer capítulo no lo hubiera hecho, pero ahorita lo tengo que hacer porque es esto o esto. Es decir, darle una consecuencia a no hacer este cambio. Otra cosa, se me había olvidado. Aquí, vamos a hacer una anotación gigante. Tu protagonista, sí o sí, momento en donde olvidamos la super mega enorme anotación, y era importante. Ya me acordé. Haz de cuenta que tu protagonista no puede saltar a la acción porque se le hizo cool. No puede saltar a la aventura porque tú lo necesitas. La protagonista, personaje principal X, necesita saltar a la aventura por cuestión de deber o por salvar a la debilidad. Son las únicas 2 razones por las que tu protagonista puede saltar. O porque su vida es muy horrible y entonces apenas se le presentó esta oportunidad decidió tomarla. Ejemplo, Wendy Darling. Pero si tu protagonista salta a la aventura porque dice amo a la trama, pues evidentemente no va a salir. Tu protagonista necesita tener una razón muy clara para saltar a la aventura, porque aquí se va a ver comprometida. Tu protagonista va a ir perdiendo cosas a lo largo de toda la historia. Pero si tu protagonista no tiene ese motivante para haber tomado la aventura, ¿por qué lo va a tener para continuar? Vele quitando gente, vele quitando experiencias, vele quitando inocencia, como en el sótano. Necesitamos este punto en la que el personaje
se dé cuenta de todo lo que tuvo que perder para sobrevivir. Estas decisiones son las que van a ir marcando su crecimiento. Es decir, qué chido que tu protagonista decidió sacrificar algo, pero ese sacrificio no hizo nada. Haz de cuenta que tu protagonista en este punto de la historia va a ser como un bebé, va a ser una esponjita que todo lo que tenga lo va a absorber, todo aprendizaje que le des lo va a ir absorbiendo poquito a poquito. Y entonces, si le haces perder algo y la protagonista es como de, no me afectó, no va a haber crecimiento. Tu protagonista tiene que tener esta pérdida y por ende el crecimiento. Tu protagonista tiene que decir, yo perdí esto y entonces ya nada va a volver a ser lo mismo y entonces ya me di cuenta que tengo que ser menos confiada, ya me di cuenta que tengo que ser más agresiva, ya me di cuenta que no tengo que ser tan agresiva y todo lo que está en tu historia tiene que estar por una razón, incluyendo cada aspecto de tu persona. Oigan, chicos, ya acabamos el video. Pues fueron, ¿cuántos? 4 o 5 capítulos, pero la verdad es que sí es información que vale oro. Ustedes lo vieron en un video de 30 segundos. A mí me tomó 8 libros aprenderlo, entonces de verdad ocúpenlo. ¿Qué video es este? Creo que es el tercer video que subo a YouTube. Me está gustando mucho. Ya somos como 30 personas. Muchas gracias por estar aquí. Yo de verdad me veía el primer año hablando con 3 personas en el chat, pero no, sí ha habido mucho interés y muchas gracias por eso. Les recomiendo mucho también, honestamente, que sí me vayan a seguir en Instagram. Y yo no lo digo para autopromoción o cuando lo va a aparecer, sino porque ahí estoy haciendo estos updates día con día para que vean mis grandes tragedias en las historias. La verdad, me ha estado costando un trabajo al subir de seguidores en TikTok. Como que estoy pasando por esta etapa negra. Yo la verdad como que no entendía por qué y ya descubrí que es porque el algoritmo de TikTok se actualizó y yo no me di cuenta y estuve una semana y cachito sin actualizar la app y me di cuenta una semana y cachito después de haber tenido videos con muy bajas views. Y ahorita estoy en este proceso de adaptación. La verdad es que siempre que TikTok se actualiza, a los creadores de contenido en general nos va muy mal y a mí me va pésimo. O sea, todas las actualizaciones de TikTok a mí me va horrible. Si a alguien una vez las views de 100,000 vistas se le bajan a 5,000 vistas, a mí de 100,000 vistas se me bajan a 5 vistas. Entonces me estoy acostumbrando y es muy doloroso este proceso, es terrible, porque es ponerle todo el corazoncito a videos que lo más probable es que nadie siga, nadie vea, porque el algoritmo se está adaptando a mí. Muchas gracias por estar aquí y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y bye.